cursado en cada seminario, lo que favoreció la organización de los contenidos y la posibilidad de ir profundizando en las áreas temáticas. Pero también somos conscientes que cumplir con la disposición que establece los 2 años de duración de la maestría determina muchas dificultades a las y los cursantes para procesar los contenidos en un proceso de construcción que demanda mayor tiempo de estudio y de análisis. Como resultado de estos cambios en la orientación de la maestría, hemos logrado que de las 3 cohortes que han finalizado su cursada, se han defendido 5 tesis y se han presentado otros 5 proyectos de tesis, sobre un total de alrededor de 20 maestrandos por cohorte. El resultado, como se ve, no es muy alentador. Varias son las causas de los mismos. En primer lugar, se observa que de los que defendieron ya sus tesis, 4 son extranjeros. 2 son colombianos, una uruguaya, una brasileña. Y lo mismo sucede entre quienes ya presentaron sus tesis. Esto revela que para las y los cursantes nacionales resulta muy difícil dedicar tiempo a la elaboración de su tesis frente a las exigencias laborales. Por otro lado, aunque se prevé que las y los maestrandos terminen de cursar con un proyecto de tesis avanzado, luego de los 2 talleres finales, que son uno es taller de metodología de investigación y evaluación de proyectos y otro que es un taller de escritura, lo real es que muchos de ellos luego lo abandonan, o sea, abandonan sus proyectos de tesis frente a las dificultades laborales, pero también a las dificultades del trabajo solitario, ya que la mayoría no se puede integrar en grupos de investigación existentes, dado que todavía no contamos con grupos que trabajen específicamente sobre nuestra especialidad. Frente a esta situación, hemos decidido realizar encuentros con los estudiantes que finalizaron la cursada, con el objetivo de compartir los avances que van realizando en la elaboración de sus tesis, para impulsarlos a que continúen el trabajo, para que puedan intercambiar entre ellos, para que puedan compartir muchas veces proyectos en función de enriquecer las miradas entre cada uno de ellos. Pero también somos conscientes que esta propuesta no termina de resolver totalmente las problemáticas de los cursantes para abordar y concluir sus proyectos. Necesitaríamos contar con equipos que ya estén llevando adelante proyectos de investigación en el área, de manera de ofrecer la oportunidad a los tesistas de incorporarse a esos grupos. Esa es hoy una tarea pendiente. Bueno, esa es la triste, no es triste, es la realidad que tenemos de cualquier, digamos, nosotros, a pesar de todos los esfuerzos, como ven, no hemos tenido demasiados éxitos. Pero de cualquier manera, yo creo que hay una valoración positiva de la maestría en el sentido de lo que tiene que ver con la formación de los maestrandos, lo que tiene que ver con un cambio de la mirada en relación a su propia práctica profesional, en lo que tiene que ver además con un enriquecimiento, el hecho de que tengamos grupos con gente que viene de distintos países, de distintas provincias, con distintas experiencias, hace que sea un proceso de apertura de mirada muy importante. Eso puede resultar
pero no es ridículo en el caso de la maestría en educación infantil, en el caso de la maestría en educación de primera infancia, porque muchos de nuestros alumnos, alumnas, tienen una mirada muy recortada sobre la realidad. Y entonces el tema de poder ampliar esa mirada, de poder empezar a discutir algunas cuestiones específicas que tienen que ver con cuestiones de política educativa, que tienen que ver con cuestiones específicas en relación a los contextos de trabajo, las relaciones, lo que tiene que ver con las representaciones sociales en relación a la niñez, a la familia. Todo eso es una cuestión que me parece que enriquece el campo, aunque todavía estemos dando, a pesar de los años, los primeros pasos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Escuchamos ahora a Silvia Yomobate. Silvia es licenciada en Ciencias de la Educación también por esta casa y Master of Arts en Educación Comparada, profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente es fundadora y directora de la Maestría en Educación junto con Lidia Rodríguez, que está acá delante. Su actividad, la Maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, vamos a decir el nombre completo como dijo Jessy, que nos gustan los nombres largos. Su actividad investigativa se centra desde el campo de la sociología de la educación, en la relación educación y trabajo y más recientemente en los vínculos entre universidad y sociedad. Silvia. Buenos días a todos y todas. Gracias por haber madrugado un poco y estar acá en este panel de las 9 de la mañana. Quiero decir que estoy acá, me siento muy acompañada porque la maestría, el cuerpo directivo de la maestría está acá en su totalidad. Lidia, ya mencionó, Denise. Espero que las cosas que diga representen adecuadamente a la maestría y si no, no importa mucho porque la maestría es un espacio de discusión, no es un espacio de conclusiones cerradas y compartidas. Si lo fuera, no sería lo que es, valga la redundancia, pero esto tiene un sentido bastante profundo. Quiero mencionar también el contexto en el que vengo a hablar acá, que es interesante porque el contexto es el miércoles pasado, antes de ayer, el panel en el que participé, que tuve el placer de comentar en este mismo congreso. Un panel formado por quienes dirigen proyectos de investigación en el instituto. Los menciono rápidamente, dejando acá presente: Daniel Suárez, Anaí Gelman, Victoria Borse, todos docentes de la maestría. Y fue muy interesante para mí ese panel, un panel acerca de la pedagogía. Voy a mencionar el título porque tiene todo que ver con la maestría. El título fue Pedagogías del Sur, inteligencias críticas y sensibilidades disruptivas, debates emergentes ante nuevas coordenadas civilizatorias. Título ambicioso, título, por decirlo en mexicano, a lo mejor acá hay alguien de México, peleón, o sea, el título para dar pelea, y así fue el panel, y así fue el público con el que estábamos, que se enganchó en la pelea fuertemente. Esto es muy importante porque en este momento espantoso
que estamos viviendo, al que ya hemos hecho referencia, momento del cual no puede salirse en el corto plazo por la buena, sea lo que sea que ello signifique, pero así me lo imagino. En este momento pensar en una actividad dentro de la universidad pública con este nivel de profundidad y de persistencia en el desafío a lo que tenemos y a lo que conocemos, como fue el panel del miércoles, me parece que es fundamental y que tiene todo que ver con nuestra maestría, que inicia una nueva cohorte en este momento. Entonces digo, este es el contexto desde el que siento que estoy acá. Y dicho lo cual, voy a controlarme el tiempo primero de todo. Ahí está. Dicho lo cual, voy a hacer unos mínimos comentarios genealógicos, porque me parece que tienen importancia en particular en este momento, ¿no? Cuando empezamos a discutir acerca de la maestría con Flora Hiller, que fue además, integró el primer conjunto de directoras, que luego pasó a ser integrado por Lidia y yo. Con Flora conversábamos acerca de muchas cosas cuando pensamos en la maestría, y ahora estaba tratando de reconstruir algunas de las 3 o 4 más importantes, ¿no? Hay una concepción de la pedagogía, por supuesto, a la que acabo de referirme. Hay una concepción de la universidad pública, y hay una concepción acerca de la producción de conocimiento. Creo que estos 3 elementos son los que han contribuido a que esta maestría sea lo que es y a que las tesis sean lo que es. También hay que decir que hay un elemento que es misterioso en esto de las instituciones educativas, ¿no? Uno sabe lo que intenta hacer y desde dónde intenta hacerlo, uno sabe con quién trabaja y de dónde proviene, pero hay un producto que, bueno, llamo misterioso para darle un poco de, no sé, de diversión a este momento, pero sí, realmente hay algo que uno no sabe bien en qué momento cuaja y se convierte en algo que seguramente no es lo que uno había querido en un principio, pero es algo igualmente valioso. Junto con estos 3 pensamientos, digamos, qué universidad, qué pedagogía, qué producción de conocimiento, cómo y para qué, también quiero mencionar el contexto. El contexto es, a grandes rasgos, contexto de aparición, a grandes rasgos es el 2001, que pensábamos que era lo peor que nos había pasado después del regreso a la democracia. Es decir, era lo peor que nos había pasado, no sabíamos que después iba a ocurrirnos algo peor, pero bueno, en el 2001 había muchas cosas que estaban en duda, había muchos elementos de la vida social que había que defender, y también entre ellos se encontraba el lugar de la universidad. Esto del lugar de la universidad nos hacía ruido desde mucho tiempo, ¿no? Y también el lugar de la pedagogía, ya lo habíamos trabajado en el grado con Flora, armando la primera materia que se todo es de pedagogía, pero no me quiero ir tan atrás, pero había elementos que en el 2001 empezaban a aparecer con mucha más fuerza, ¿no? 2 o 3 preguntas que voy a mencionar rápidamente. Cuando hablamos de pedagogía, ¿no? Hablamos de los desafíos de la pedagogía, una pedagogía que nos ayudara a encontrar respuestas y cursos de acción para lo que está ocurriendo en el 2001, pero más importante, tan importante como eso, que nos ayudara a encontrar las preguntas. Eran difíciles de formular las preguntas, y en eso me siento como en el 2001. Es difícil
en este momento formular las preguntas, ¿no? Algunas de las que nos aparecían cuando hablamos de sujetos de la pedagogía o de las pedagogías, ¿no? De ahí viene el plural de esto que fue muy discutido y que fue uno de los temas por los cuales esta maestría tuvo que pelear desde el principio y estuvo sin obtener su aprobación durante un lustro más o menos, pero la mantuvimos en plural. Pensábamos que en algún momento iba esto iba a funcionar, ¿no? Bueno, el tema de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo formulamos el sentido político de la pedagogía? En vinculación, que nunca dudamos que su sentido era político, y esto lo hemos reforzado el miércoles con mucha fuerza. ¿Cómo formulamos el sentido político, decía, de la pedagogía en vinculación con los sujetos con quienes emprendimos este camino? Y esto, que digo, el con quienes y no hacia quienes emprendimos este camino, es otro de los puntos centrales de este modelo de universidad y de estas pedagogías que en el 2001 era realmente importante, ¿no? Porque la universidad empezó a recibir demandas que nunca nos habíamos imaginado que nos iban a llegar por parte de los sujetos de los nuevos movimientos sociales, por parte de los sujetos que habían perdido su base de sustentación material y estaban apelando quizá en otro momento inapelable, ¿no? Que es el conocimiento universitario ya construido desde y hacia por los internos de la universidad. Bueno, intentamos encontrar un modelo de universidad para poder colaborar a la construcción de alternativas contrahegemónicas, ¿no? Y esto nos plantea un problema en la universidad y les plantea un problema a la maestría, por lo tanto, ¿no? Y voy a usar acá unas palabras de Sousa Santos, no porque lo suscriba al 100%, sino porque esta es una frase que es muy sintética. Es importante pensar en el tema de la legitimidad cuando pensamos en el tema de la producción de conocimiento, porque si no, la sociedad no puede hacerse cargo del conocimiento que nosotros producimos en coordinación con ellos, ¿no? Sousa Santos lo dice clarito, ¿no? Cuando habla del vínculo entre la universidad y estos actores sociales externos a la universidad, de lo que estoy hablando y de lo que sigo hablando hoy en la maestría. Dice que el protagonista, o sea, el exterior de la universidad, tiene que ser conquistado por la vía de respuesta al asunto de la legitimidad, o sea, a través de un acceso no clasista, no racista, no sexista, no etnocéntrico a y de la universidad. Y el miércoles le agregamos elementos a estos cuatro. Y por supuesto en el marco de la descolonización, que pueden imaginarse el marco del que hablábamos. Pero digo, este es el contexto en el que a principios del siglo XX surge la maestría. Estamos funcionando desde el 2008, más o menos 2009, creo. Se tomó la decisión desde el principio, en cuanto lo hicimos, de funcionar tanto en Buenos Aires como en la otra sede de la facultad, que es la ciudad de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Nos pareció que era fundamentalmente, acá tenemos el honor de tener una persona de Jujuy con nosotros, una maestranda nuestra. Esto nos permitió realmente
aproximarnos a armar este modelo de universidad no etnocéntrica, no clasista, no racista, no sexista, en el que estamos empeñados, en el que seguimos empeñados desde otra forma, ¿no es cierto? Porque los problemas son parecidos, pero no son idénticos los que tenemos en la actualidad. El otro tema, entonces, que nos importaba mucho en el momento en que empieza la maestría es el de incorporar la realidad social a los modelos pedagógicos. Pero ahora voy a decir algo que parece de sentido común, pero no lo es. ¿Cómo incorporamos el sistema educativo a la pedagogía? ¿Cómo incorporamos la escuela a la pedagogía? Porque la pedagogía, la nuestra y la que nos llega desde el exterior, por momentos tiene un sesgo que la aparta del sistema educativo. Y cuando digo sistema educativo no hablo solamente de Estado, estoy hablando de los sistemas educativos o los modelos educativos que se inventan y reinventan por los sujetos por fuera del Estado. ¿Y cómo acercamos la pedagogía a la escuela? De alguna manera, ¿cómo pensamos la escuela desde la pedagogía, más allá del sesgo tecnocrático que implica hablar de escuela, ¿no? Y cómo pensamos la pedagogía desde la escuela también, cómo estos sujetos, ¿no? Parece una cuestión compleja. Mentiría si dijera que todos estos problemas y otros muchos que menciono porque no me quiero ocupar tanto tiempo, mentiría si dijera que todos estos problemas los resolvimos desde el armado de la maestría. En absoluto. Aunque estos profesores destacados, investigación educativa nada menos, y taller de tesis, pero no. Los problemas se fueron resolviendo entre comillas, se fueron gestionando, términos que odio los términos gestionando, se fueron, qué sé yo, trabajando entre los estudiantes y nosotros. Y nosotros seríamos los docentes y directivos de la maestría. Y paso a hablar de eso. Hoy, la cohorte que acaba de empezar, tenemos alrededor de 40 estudiantes, entre 40 y 50. Los tiempos que vivimos nos han hecho perder estudiantes, nos han hecho perder 3 o 4 becarios o becarias centroamericanos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos había asignado a nosotros, a nuestra maestría, junto con otras 25 maestrías de todo el país, de todas las especialidades. Bueno, no hay más Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay mucho menos CONICET del que había, que hemos perdido a estos becarios centroamericanos. Hay gente que nos dice que no sabe si va a poder pagar porque está perdiendo el trabajo. En fin, por eso digo que tenemos entre 40 y 50 todavía la están peleando. De los cuales 20 maestrandos son extranjeros. Nunca habíamos recibido tanta variedad. Siempre tenemos muchos estudiantes latinoamericanos, pero nunca tantos como esta vez. México, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay. 20. Son 21, porque el número 21 es de Rusia. Es un profesor de lengua española de Rusia. Es la primera vez que tenemos un maestrando de tan lejos. Esta es una de las cuestiones interesantes. La otra cuestión es la proveniencia de nuestros estudiantes. Casi nunca tuvimos mayoría de estudiantes provenientes de las ciencias de la educación. Nunca. Pero hoy nuestros estudiantes provienen de sociología, de ciencias políticas, de historia, de antropología, de artes, de comunicación, de derecho, de medicina,
medicina y enfermería, de psicología, básicamente, además de los de ciencias de la educación, ¿no? Y yo diría entonces que son una muestra en sí misma interseccional, hablando de las nuevas características de la pedagogía interseccional por todos los lados, interseccional disciplinariamente, interseccional por su origen nacional. En términos un poco más antiguos, uno podría decir que es una muestra transdisciplinar, pero bueno, eso implicaría adherir a la teoría de las disciplinas y estamos evidentemente más allá de eso y necesitamos estarlo si queremos entender por qué pasó lo que pasó y por qué está pasando lo que está pasando y cómo metemos a la escuela. Para terminar, me voy a remitir a la realidad, voy a leer algunos de los títulos de las tesis. Tenemos producidas más de 50 tesis, que son bastantes en términos de la productividad de las maestrías en esta facultad, no es para caerse de espalda, pero son bastantes, nos han costado mucho, inventamos todo el tiempo modelos de diálogo, nos hemos ido cuando había plata para pagarnos el pasaje hasta Tilcara a conversar todo lo que se pudo. No hacía falta pagarnos viáticos porque vivíamos en la residencia de Tilcara, que son magníficas, es un placer aparte ocuparlas. Y nos cocinábamos en la cocina de los investigadores arqueólogos de Tilcara, pero bueno, ahora no, ya después de la pandemia no hemos podido volver a hacerlo. Y voy a leer algunos de los títulos. Primero están los títulos que tienen que ver con lo pedagógico, que curiosamente son los más viejos, ¿no? Contribuciones de la filosofía de la liberación a las pedagogías críticas latinoamericanas. Este trata sobre la obra de Enrique Dussel. Las pedagogías de la expresión creadora en América Latina, los maestros autores. Esta tesis trata de Gesualdo y Luis Iglesias. Razón y emoción en las propuestas educativas de organizaciones populares. Aportes a una pedagogía decolonial. Esta trata sobre los nuevos actores, las organizaciones populares. Tenemos otras. Equipo de enseñanza, larguísimo nombre que no voy a leer por respeto porque está en mapuche y seguramente lo voy a pronunciar mal. Una experiencia de resistencia y reconstrucción del tejido social en la población mapuche urbana de Chile. Otra, educación superior intercultural en